Hola a todos, a todas, bienvenidos a este segundo programa de la ONG Sur Maule. Hoy tenemos un tema súper importante y es la participación ciudadana. Y para eso estaremos junto a Víctor conduciendo este espacio y tenemos tres invitados espectaculares. El primero de ellos es Alex Daniel Barril. Él es periodista y magíster en antropología, parte del equipo territorial del proyecto Ahora nos toca participar. Así que bienvenido, Alex, a este espacio. Muchas gracias. También nos acompaña en el día de hoy Rodrigo Hernández. Él es abogado y candidato a magíster en Derecho Penal con especialidad en Derecho Público y además es director regional de Urbanismo Social. Bienvenido, Rodrigo. Hola Jenny, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, de nuevo. Nosotros igual. Y Susan Luna nos acompaña también. Ella es socióloga y además es miembro de la ONG Sur Maule, miembro del directorio. Bienvenida, Susan. Hola Jenny, encantada de estar acá con ustedes conversando. Sí, nosotros también. Hola Víctor. Hola Jenny, hola a todos, a todas. Bienvenidos. Sí, hoy vamos a hablar del tema de la participación ciudadana y para esto vamos a empezar nuestro diálogo con nuestro compañero Víctor, que tiene una importante reflexión y además que nos dará nuestra primera pregunta. Sí, eso, yo quiero que nos situemos, ¿no?, en este contexto social tan incierto, complejo y ambiguo, ¿no?, en el cual nos encontramos, y poder hacer una retrospectiva hasta octubre, digamos, del año pasado, donde podríamos decir que se han develado, ¿no?, en este tiempo las lógicas degenerativas que han venido afectando principalmente la vida y el desarrollo integral del ser humano, desde hace más de 30 años, conceptos o elementos como competencia, extractivismo, violencia, reduccionismo, centralismo, por nombrar algunos, han alimentado estas lógicas. En este aprendizaje como ciudadanos también en el cual nos encontramos, donde se ha despertado o avivado este deseo y anhelo de participar en los procesos sociales que impactan en nuestro desarrollo tanto individual, familiar, están los ámbitos de educación, salud, vivienda, protección social, entre tantos, ¿no? Hemos ido aprendiendo a mirar la configuración cultural y social con nuevos ojos, donde hemos podido evidenciar de alguna manera la lógica de pensamiento que ha dado mayor valor a lo económico por sobre elementos sociales y psicoemocionales relevantes y que constituyen lo humano. Entonces, en relación a eso, ustedes han participado, ¿no?, en distintos espacios durante este tiempo, y invitarlos a la reflexión de qué aprendizaje han podido valorar desde esta experiencia durante el proceso de participación ciudadana que ha estado muy activo desde octubre hasta hoy, y cómo conciben ustedes la participación ciudadana. Si les parece, podríamos empezar por Rodrigo, luego Alex y luego Susan. Es un espacio, ¿qué les parece? Sí, súper. Vamos. Chuta, es que es difícil pensar lo que decías tú, Víctor, sobre el tema de la participación ciudadana de una forma en donde uno no termine cayendo como en cierto grado de hipocresía, como es una cosa que muchos como pusieron de relieve después del 18 de octubre, pero en realidad ha sido parte de la fundación de nuestro sistema democrático desde siempre, con la diferencia de que se acentuó, por supuesto, en la dictadura, y eso hizo que fuera muy difícil quitar ciertas trabas que estaban ancladas como desde la institucionalidad hasta nuestras dinámicas sociales también. Como se volvió no solamente una práctica normativa, sino también una práctica social. Casi que nos molestaba cuando alguien hablaba de algo que tuviera que ver con algo que fuera más allá de cuestiones gremiales o sectoriales cuando estábamos, no sé, cuando estudiábamos en los liceos y alguien hablaba de política y llevaba a un político, era como mal visto. O cuando alguien se tomaba una palabra y en el movimiento estudiantil empezaban a hablar de otra cosa distinta a la educación, como el cobre, como las pensiones, también era como fuera de lugar y era como algo que pateaba, como que molestaba. Por eso yo creo que también es no sé si es un redescubrir, yo creo que en realidad de alguna manera creímos, muchos de nosotros, que la institucionalidad
aguantado como podía, en el fondo, con esta precariedad de la participación. Porque en el fondo, o sea, la conclusión yo creo que cae de cajón, y más que conclusiones como la premisa de partida, es que en Chile no hay sistemas efectivos de participación. No lo hemos reconocido nunca históricamente, pero el creer que la elección o la votación es un sistema de participación es una falsedad súper absurda. Y ahí como empezamos a inventar como sistemas de participación ciudadana, lo que le llamamos participación ciudadana, pero empezó a hacer ese contenido que es como excesivamente utilizado, que se volvió vacío de contenido por el exceso de uso. Es como hablar de lo sostenible o lo ecosustentable, o como cualquiera puede apropiarse a veces de eso y termina vaciándolo de contenido de lo que realmente significa. Y en ese sentido lo que ha pasado es que hay una autora que es bien interesante, que es Cherry Armstein, que en el año 69 en Estados Unidos escribió un texto sobre temas de participación ciudadana, y estableció una escala que sigue vigente hasta hoy probablemente, que es como, hay como tres grandes niveles, como la manipulación derechamente, el formulismo, que es la capacidad solamente que tenemos de hacerle pedidas a la autoridad, y la participación ciudadana efectiva, que es el control ciudadano y que significa de alguna manera renunciar a cuotas de poder importantes para que la ciudadanía efectivamente participe. Nosotros no hemos movido ni siquiera tanto en el segundo escalón, nos hemos movido principalmente en el primero. Nos invitan a tomar un coffee break o un tecito y nos preguntan cómo nos sentimos, y es como una forma de, como de alguna manera, contención de movilización social, y el formulismo es como lo máximo que podemos aspirar, porque es lo único que nos reconoce. Ni siquiera la Constitución reconoce algo más que pedirle cosas a la autoridad. Entonces yo creo que es un fenómeno en que de alguna manera creímos. Algunos autores como Jorge Navarrete creía como que estamos en una constante simulación, de que algunos obedecen, algunos hacen como que obedecen, desde la institucionalidad y desde las bases, como algunos que hacen como que participan y otros que como que les abren el espacio, cuando en verdad eso no está ocurriendo realmente. O sea, es como lo que ha pasado después de octubre, simplemente ha sido una manifestación de que ese sistema no aguantó más, se quebró, y hoy día lo que estamos justamente discutiendo es cómo abrimos un espacio más para que las personas que tienen algo que decir y que no han podido decirlo antes, tengan una silla más en esa mesa en donde se toman decisiones, que es muy distinto a esperar a que baje alguien y que nos muestre el camino. Es muy raro hoy día, pero si en los 90 hubiese aparecido un candidato de izquierda y de derecha que se juntan y dicen como vamos a proponer un pacto por el COVID, como pasó por ejemplo con José Miguel Insulza en Chile y Mario Desbordes, habría sido histórico en los 90. Hoy día no lo pescó nadie. No generó impacto, y no genera impacto porque en definitiva lo que pide la ciudadanía no es esa clase de muestras muy protocolares, ritualísticas, sino más bien lo que está pidiendo es déjame entrar para poder decirte cómo realmente funcionan esas normas que tú creaste desde esa abstracción del poder, pero que no funcionan en la práctica real de la sociedad. Muy claro, Rodrigo. Muchas gracias. ¿Alex? Sí, no, me parece que el encuadre que hace Rodrigo, además de ser muy lúcido, lo suscribo en su gran mayoría, en su gran porcentaje. Sí, hablar del tema de participación ciudadana desde la perspectiva, desde mi perspectiva personal y desde la plataforma de la cual estoy hablando hoy día, es claramente hablar de un espejismo, es algo que no existe y que ni siquiera en términos conceptuales, e incluso yo me atrevería a decir que ni siquiera en términos normativos. O sea, tenemos una ley 20.500, que es una ley de participación ciudadana y asociatividad. La parte de la asociatividad no existe, derechamente. Y la de participación ciudadana está enfocada a participación, supuesta participación en gestión pública, ¿no es cierto? En el poder tener algún grado de fiscalización desde la sociedad civil, desde organismos y desde estructuras, para poder interactuar con las autoridades públicas y poder generar un tipo de propuesta. Esos espacios son absolutamente, en el mejor de los casos son consultivos, en la mayoría son informativos, dependen de la voluntad política de la autoridad, no están obligados por ley efectivamente, digamos, ¿no? Los consejos de sociedad civil que se generan con esa ley no tienen ningún tipo de musculatura, las atribuciones son sumamente precarias, no se financian, no saben cómo no hay un apartado de esa ley que explique cómo se financian. Es decir, es una fachada absolutamente que yo creo que es una metáfora o es sintomática con el diagnóstico y el análisis que hacía Rodrigo respecto de la trayectoria de esta idea de participación. No está institucionalizada, no tiene un valor político, no es concebida como un derecho.
está ausente absolutamente. Y desde la estructura institucional. El último intento, entre comillas, serio por generar un espacio como tal, es una comisión de participación ciudadana que se genera durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el último, un año de trabajo, más o menos, de una comisión que estuvo presidida por Gonzalo de la Maza y que tuvo bastante participación de organizaciones de la sociedad civil y del mundo social, que se elabora un informe. El informe es entregado a la Presidencia de la República, queda guardado en un cajón, coincide además la entrega del informe con el fin del gobierno de Bachelet y la llegada al gobierno de Piñera. Yo recuerdo una anécdota en una reunión donde Gonzalo de la Maza le entrega este informe a la que era la secretaria general de gobierno, Cecilia Pérez, y ella en un lapsus, como muchos de los que tuvo, confiesa que no lo conocía, que no conocía ese informe, un informe de Estado, ¿no? Un informe que estaba ahí para generar una institucionalidad pública. Se hablaba de una subsecretaría de participación, más o menos por ahí la figura, pero además hay un análisis de la trayectoria de la participación ciudadana, un enlace muy interesante a los principios de participación ciudadana que también existen a nivel internacional, que uno se suscribe a nivel internacional a esos principios y que no tienen ningún asidero ni legal ni formal en la estructura institucional del poder en Chile. Eso por un lado. Y por el otro lado, tienes, que es lo fascinante del tema, una historia de participación social y participación política en la sociedad, en la ciudadanía, que claramente, efectivamente estuvo muy dañada en la dictadura, ¿no? Violentamente sometida, que de regreso a la democracia en los años 90 no hubo un impulso político declarado. En otras palabras, no había interés de promover participación ciudadana, no lo hubo, y no se ha dado en los últimos 30 años. ¿No? Sin embargo, existe podríamos decir, como en un nivel subterráneo, ¿no? como latente, no visible para estas esferas de poder. Y yo creo que eso es lo que emerge a partir de octubre del año pasado con mucha fuerza. Emerge, vuelve a ser visto, podemos interpretarlo de distintas maneras, creo que siempre estuvo ahí, pero claramente esta vez con todos los elementos y que confluyeron en lo que para mí yo más bien llamo revuelta social más que estallido. Tengo ahí una diferencia que no es solo semántica, creo que también una lectura del proceso, emerge nuevamente y vuelve a colocar este tema de qué significa. O sea, primero, no he participado, no ha habido espacio de participación, no puedo tomar decisiones sobre mi calidad de vida como ciudadana, como ciudadano, no se me concibe como un ciudadano o ciudadana, se me concibe más como un consumidor, ¿no? Un beneficiario, un usuario, que son términos bien irritantes por momentos, y por lo tanto no soy sujeto de derecho cuando hablamos de participación. Y eso, para terminar esta parte, es el contexto en el que surge la iniciativa que estamos impulsando desde la hora nos toca participar, ¿no? Desde un cúmulo de organizaciones de sociedad civil y de redes de sociedad civil, porque responden a esa trayectoria y a esa lectura. Eso. Gracias, Alex. Susana. Bien, desde mi parte, como siguiendo las reflexiones de Alex y Rodrigo, siento que, claro, luego de octubre fue como una expresión como de esta crisis multidimensional que se vive en Chile y también en el resto del mundo, pero que en Chile tiene un marcado sentido, una crisis de justicia social, que también está muy matizada por la crisis económica, crisis ambiental, pero sobre todo con la crisis institucional, de cómo el sistema político y los gobiernos han sido incapaces han sido impermeables como las distintas demandas ciudadanas. Y en este sentido, como hablando de la participación ciudadana, yo creo que si bien el sistema normativo en Chile impide una participación real, porque efectivamente es muy decorativa, muy consultiva, muy, como decía Rodrigo, de ir a tomar café y de que te preguntan un par de cosas, ¿cachai? Siento que la protesta también es participación ciudadana. Desde ese punto de vista yo creo que siempre ha existido la participación, no existían los canales para recibirlos, y ese constante portazo, cierre de puertas que se dio a los distintos movimientos sociales, No Más FP, movimiento feminista, pueblos originarios,
finalmente redundó como en esta articulación de todas las luchas, que generó un proceso súper bonito. En el fondo, luego de la revuelta empezaron a surgir los cabildos, empezaron a generarse experiencias de participación, mucha gente quería participar, mucha gente tenía ideas, daba ideas. Hubo un primer frenazo, como todo este impulso después del Pacto por la Paz, pero nuevamente después empezó a retomar impulso y luego viene la pandemia. Entonces, observar eso ahora es como wow, así como que se vendría como una tercera ola como de esta revuelta, en el sentido de que durante este tiempo de pandemia nuevamente se han visto las mismas expresiones por parte del gobierno, del sistema político, en el fondo, de no tener la capacidad de leer las demandas ciudadanas y de dar respuestas efectivas. Y esto se puede ver como en las respuestas a los movimientos sociales, como también en las medidas que se han implementado para enfrentar la pandemia. Entonces, en ese sentido, como que en términos de aprendizaje, que es lo que preguntaba Víctor, en el fondo, cómo en todo este tiempo, qué es lo que podemos recoger como aprendizaje en este tiempo tan convulsionado, que nos hace ir como muy atentos a los cambios. Siento que es muy importante estar atentos a lo que nos van diciendo estos fenómenos, a la urgencia de generar transformaciones sociales que estén fundadas en nuevas formas de diálogo, nuevas formas de discusión, y que se vaya abriendo como un sistema que profundice la democracia, que efectivamente le dé voz a los ciudadanos, existan canales formales y que se equilibre un poco más el peso entre lo social y lo económico, que no sea porque eres un actor social con todos los recursos a disposición, por decir un ejemplo al azar, camioneros, que hagas una reunión con el gobierno y al otro día ya tengas proyectos de ley. Cuando hay movimientos sociales que llevan meses y no se consiguió nada. Eso como principalmente como para empezar. Muchos elementos importantes para empezar. Bueno, en este panorama, ¿no? Para todos aquellos que nos están viendo que no son de Chile, nos queda un poco claro que tenemos que pasar este eslabón de lo informativo, lo consultivo y poder trascender a esto que decía Rodrigo, y es esa participación ciudadana efectiva, así que sea vinculante, y tal como se menciona también, Susana, que estén incluidos esos movimientos sociales que en Chile desde el año pasado de alguna manera afloraron mucho más en las calles y que a nivel mundial se pudieron observar. En este gran panorama que ustedes nos marcan de lo que ocurre con la participación ciudadana en Chile, queremos preguntarles o conversar en torno a que en octubre de este año se va a realizar un plebiscito nacional. Este plebiscito nacional, claro, nos pone en un momento difícil porque estamos en pandemia, con algunas incertidumbres, y además con el panorama que ustedes ya comentaban. En ese sentido, ¿por qué es importante participar en este plebiscito que se va a desarrollar en octubre? Desde lo que ustedes hacen, desde sus organizaciones, desde sus proyectos, ¿por qué es importante participar? José Rodrigo, ¿te parece? Ya, es la pregunta más difícil, yo creo. Pero de a poco la vamos a ir resolviendo entre todos y dando ideas para construir. Sí, mira, en esto de la participación en el plebiscito, hay un encuadre que evidentemente tiene que ver con la discusión sobre si es que la forma era la adecuada, como para levantarlo y para efectivamente desencadenar los procesos que vienen y que están asociados al plebiscito. Y naturalmente lo que yo creo que ocurre es que la forma en que se gesta el plebiscito, sea que a algunos les parezca que haya sido más necesaria o menos necesaria, o más traición o menos traición, finalmente es un reflejo de cómo veíamos la política hasta octubre, por lo menos. La respuesta del sistema político
como a hacer concesiones, como vamos a ceder y vamos a hacerlo nosotros y vamos a reconocer nosotros del sistema político, quienes ostentan cargos de representación popular, lo que nos están pidiendo. Y se lo vamos a entregar. Como, esto es como la lógica del regalo. Como pasa mucho desde la fundación en la que trabajo yo, trabajamos en áreas de vivienda. La vivienda está constantemente siendo vista como si fuera como, el sueño de la casa propia, y esto se lo damos a usted para que sea feliz, y ese es como el relato. No hay una asociación marcada por un derecho, por el ejercicio de un derecho legítimo. Y eso es bien interesante porque marca en el fondo cómo entendemos los roles de lo público y en este estado que hemos construido o que nos han construido y nos han forzado a ser parte. Y eso es, en el fondo, como entenderlo de esta dinámica de no solamente los subsidiarios, sino la dinámica en donde nadie más participa si es que no tiene una piocha puesta o una medalla puesta encima del uniforme. Y yo creo que en realidad más allá de ese cuestionamiento, que me parece un cuestionamiento político legítimo, porque además genera un impacto, porque hay un obstáculo, evidentemente, respecto de la participación efectiva ciudadana, es una manifestación más de que esas estructuras en el fondo no lograron del todo entender, incluso cuando la respuesta pareciera ser que es una respuesta que de alguna manera es deseada o querida por muchos. El tema del cambio constituyente es una cuestión que se viene discutiendo desde principios de los años 90 por lo menos, y de hecho desde antes también. Me parece que en el fondo esto se mueve desde la dinámica de la oportunidad. Necesitamos ese espacio y es necesario poder participar, poder intentar abrirlo, pero claramente es necesario ser muy consciente de que esas son las dinámicas que se han gestado y que gestaron incluso ese proceso. Entonces, el ser consciente también es una advertencia para poder trabajar lo que viene a futuro, que no solamente es necesario participar y votar, sino también la lógica se invierta para poder entender que efectivamente hay poder de otras y otros. Y una cuestión que pasó hasta en las juntas de vecinos, y lo digo a todo nivel de institucionalidad. Cuando, como decía la Susan, cuando la gente decide participar en una protesta, efectivamente está haciendo una participación, por lo menos una participación social en el fondo. Desencadena un proceso y se toma por sus propias manos en el fondo una visibilización, a lo menos visibilización de un problema. Y lo que pasa con organizaciones que han salido de manera espontánea, en la ciudad de Talca, por ejemplo, la Coordinadora Suponiente, para un ejemplo, o en Constitución, el Cabildo Maucho, son organizaciones que no tienen personalidad jurídica, que no se ajustan a la institucionalidad normativa, pero que no encontraron respuestas a través de los otros canales, ni siquiera los territoriales de representación. No quiero decir que sean malos los dirigentes vecinales, al contrario, hacen todo lo que pueden con las limitaciones que tienen en sus cargos y nulo apoyo y financiamiento, pero es un sistema que está muy, muy enmarcado, muy, muy rígido y que impide muchas veces avanzar en respuestas que son más dinámicas. Y eso es necesario verlo, entenderlo, y por lo menos mi preocupación principal respecto a lo que viene con el proceso, no solamente tiene que ver con cuánta mayoría se logra para quienes queremos por lo menos un cambio constitucional, sino cómo se van a desencadenar los dispositivos de participación desde el 26 de octubre para adelante. Que yo creo que finalmente ahí va a estar la clave de si es que efectivamente vamos a terminar legitimando en la práctica el proceso como un proceso constituyente o si va a ser más bien un proceso que es a lo que nos hemos acostumbrado del formulismo. Importante reto. Alex. Sí, me parece que coincido. Me parece que el tema del por qué votar el 25 de octubre o cómo enfrentar ese proceso tiene una lectura que podemos profundizarla ahora, que es más política, y otra que tiene que ver con temas de procedimiento, ¿no? Como más procedimental o formal. Yo creo que el énfasis que hace Susan respecto de la protesta, y yo lo ligaría con el hecho de no olvidar que lo que sucedió es consecuencia de la movilización de la gente, es consecuencia de la revuelta social, ¿no? De la indignación, de la intolerancia o de la ya no soportar más abusos de derecho integralmente, etcétera, etcétera, que creo que en el devenir de estos meses ha ido quedando cada vez más clara, y con la pandemia aún más, la estructura de desigualdades en la que estábamos absolutamente conviviendo de manera bastante
no sé cómo calificarlo, ¿no? El despertar es como también una imagen respecto de ese posible. Es algo que está sucediendo, ¿no? Es algo histórico, ¿no? Es algo muy refundacional también. Y de esa perspectiva, este tipo de conversaciones nos ayuda también a ir como asimilando esa experiencia e ir sacando algunas conclusiones y luces y trayectorias posibles. Yo creo que soy un poco más viejo que ustedes. Para mí, todo esto me evoca mucho al plebiscito del 88, ¿no? El sí y el no. Por un lado, la desconfianza con una institucionalidad, en este caso una dictadura, ¿no? Que se abre a un proceso, entre comillas, democrático para poder, en su intención, sostenerse igual que en el año 80, legitimar su estructura y su andamiaje y poder continuar una cantidad de años más, que era lo que hubiese pasado si ganaba el sí, y el no que generaba esta contrarrespuesta o esta contrarreforma y abría el espacio a algo nuevo, ¿no? Que llamábamos transición a la democracia. Hoy día podemos leer eso con ojos críticos y saber que eso no sigue sin suceder, digamos, desde mi perspectiva personal, y creo que hay una lectura política que ya es bien poco rebatible en términos argumentales, ¿no? De que la profundización de la democracia es un debe, ¿no? Es algo que está todavía al debe, por todo lo que hemos conversado, solo entrando desde la perspectiva de la participación, ¿no? Entonces tenemos ese escenario que es parecido. Yo creo que se abre el impulso o se genera esta posibilidad de cambiar una constitución, es decir, cambiar una carta de navegación país. La expectativa es que discutamos qué país queremos, ¿no? ¿Cómo lo construimos en conjunto? Tenemos una carga histórica de que esto no ha sucedido jamás en conexión con la gente, con la participación de la gente. Y eso es un dato vergonzoso y que de repente se soslaya, ¿no? O no se asimila con claridad. Nunca se ha hecho una constitución con la participación de la gente. Y este pareciera ser un momento en el que, en términos del escenario descrito, se pudiese dar esa posibilidad. Para mí ese es un argumento para ir a votar. Yo coincido con Rodrigo en relación a las interpretaciones de la legitimidad de un proceso que surge de actores que están desprestigiados, ¿no? Que no tienen una autoridad moral, política, como para orientar caminos. No hay liderazgo, no existen. Y eso es parte también del escenario. Entonces, para mí es comprensible y empatizo hasta cierto punto con esa lectura del para qué, ¿no? Si, yo internamente, y le digo, para mí esto es un acto de procesamiento permanente, no tengo verdades ni lo tengo permanentemente resuelto. Tiendo a decir que el para qué es porque es una opción que se abrió y que hay que jugársela al máximo, ¿no? Puede que estemos equivocados, puedo estar equivocado, no lo sabemos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y desde la plataforma que estamos impulsando, desde la hora nos toca participar, nosotros abogamos por cierta imparcialidad respecto de lo procedimental, pero no somos neutrales. Tenemos una posición política a partir de la concepción de la participación como un derecho humano que debe ser garantizado. Y desde ahí se dibuja una trayectoria, ¿no? Y por lo tanto es coherente y se condice con esa posición política, ¿no? El promover la mayor participación electoral posible en el hito del plebiscito, y termino colgándome lo que decía Rodrigo y impulsando una discusión sobre un tema que no está en el tapete, que son los mecanismos de participación del proceso constituyente. No están establecidos. De hecho, no se han impulsado desde el Parlamento, no figuran en el acuerdo del 15 de noviembre, ni se impulsan mucho menos desde el Ejecutivo. Entonces la sociedad civil tiene una responsabilidad enorme ahí. Y el primer paso es hacerse cargo de ese tema, ¿no? Demandarlo, exigirlo, y luego fiscalizarlo, ¿no? Desde esa posición. Y esta iniciativa, que es una de muchas posibles, ¿no? Se enfoca desde esa lógica, dentro de esa lógica de control social, político, de esta posibilidad de saber cómo se va a generar la participación en una eventual convención constitucional, por ejemplo, ¿no? Eso. Es un temón que da, es muy fascinante, digamos, sí. Bueno, como para seguir lo que plantean,
efectivamente la conversación como tan interesante que tenemos ahora es la misma que se está dando en muchas organizaciones, como que muchas organizaciones y articulaciones de organizaciones están en el punto en que están definiendo cuál vez va a ser su postura frente al plebiscito de octubre. Y en ese sentido, como asumiendo como una visión muy crítica como al proceso que permitió abrir el camino para el plebiscito, el proceso político, me refiero al acuerdo, no al movimiento social. Frente a esto, yo quiero como rescatar la importancia de iniciativas informativas, como la que está promoviendo Ahora Nos Toca Participar, porque en el fondo, para que las organizaciones tomemos la decisión más acertada, necesitamos saber, necesitamos conocer cuál es el camino. Y frente a esto, y entendiendo sobre que la participación es un derecho que nosotros debemos ejercer, efectivamente es necesario participar en el plebiscito. Yo no creo que alguien se deba restar de él, porque es el camino que si bien no nos gusta cómo se llegó a ese proceso por distintos cuestionamientos, es el camino que tenemos para avanzar y seguir empujando por los cambios que queremos, que en el fondo es avanzar en la democracia, establecer mejores canales de participación y por supuesto abrir como un sistema donde se reconozcan y se validen las diversas identidades. Entonces yo creo que el plebiscito es como una oportunidad única, histórica, como decía recién el Alex, que no la podemos desechar, porque si bien yo creo que tanto participar como no participar requiere como un ejercicio de creer, muy importante. Por un lado, creer que sí, votamos, si bien vamos a lograr ojalá una asamblea constituyente donde podamos participar todas y todos los que estén interesados, ¿cachai? Sí, y si no, pucha, igual vamos a llegar a algo, es un ejercicio de creer tan grande como que si yo no participo, nuevamente se va a armar una nueva revuelta social que va a hacer que todas las fuerzas sociales se encadenen y podamos llegar a nuestra asamblea constituyente. Yo creo que es como el mismo ejercicio de creer tan grande. En ese sentido, creo que no podemos desperdiciar pues, esta oportunidad para seguir avanzando y empujando como a la nueva sociedad que queremos construir. Eso. Interesante, yo creo que podemos aquí pasarnos harto rato conversando en relación a esto. Mire, algo de lo que ustedes han dicho, o sea, esta claridad de poder comprender, ¿o no?, esta configuración de lo institucional, ¿no?, que amarra, que limita los procesos de participación ciudadana, y donde la ciudadanía, de alguna u otra manera, como se ha dicho, ya sea por la acción de estar en la revuelta, de movilizarse, despierta y mueve estas estructuras, estas lógicas, porque estamos de alguna manera evidenciando el deseo o velando el derecho de ciudadanos por participar y el derecho de como ciudadanos queremos construirnos y nuestro país, ¿no? Y en relación también cómo vamos comprendiendo los roles en lo público, cómo el ciudadano, ¿no?, en la base quiere estar en esos espacios de decisión. Es interesante, Alex, tú anticipaste algo del trabajo que están ejerciendo, digamos, desde la institucionalidad o el espacio que tú estás representando hoy día, preguntarles, ¿no?, desde los espacios en los cuales ustedes están hoy día trabajando o vinculados qué proyectos, programas están realizando ya en el marco de la participación o para impulsar esta comprensión que hoy día se devela, ¿no?, en esta conversación. Desde ya sea urbanismo social o ya sea desde cualquier otro espacio o desde Ahora Nos Toca Participar, Sur Maule. Cuéntenos un poco cómo está el trabajo
de esos proyectos e iniciativas. ¿Seguimos igual, la misma ronda, o desordenamos un poco el... Dale, si queréis, dale. Ya, genial. Sí, pues nosotros, como lo adelantaba Susan, bueno, este es un proyecto, es una plataforma, ¿no? que surge el 18 de octubre, surge a contar de la revuelta. Hay un grupo de organizaciones que se autoconforman bajo el lema del nuevo pacto social, que quizá ustedes lo recuerden, que saca un par de declaraciones, como marcando una posición frente al escenario, ¿no? de la revuelta, instalándose desde una posición que intenta promover una posibilidad de construir esta idea de un nuevo pacto social, o de un pacto social derechamente, si es que uno quiere leerlo como algo que no existía antes, y también y que son cerca de 700 organizaciones, muchas de ellas vinculadas a redes bien amplias, ¿no? Son cerca de 10 redes las que conforman este nuevo pacto social, desde el mundo más activista político, de defensa de derechos, de diversidad, del tema migrante, muchas vinculadas al tema de la beneficencia, de la filantropía, muchas vinculadas al tema religioso, o sea, es bien variopinto, y intentando en ese minuto generar una iniciativa que se haga cargo de esta pulsión de participación. Y es así como surge esta estructura, que es un equipo de trabajo, que se pone a diseñar mecanismos y metodologías en función de dos objetivos. Uno ya lo decía y lo adelantaba Susan, de aquí al 25 de octubre, en su origen el 26 de abril, después cambia todo este escenario, el poder entregar información y generar formación ciudadana, formación a la ciudadanía. Casi como retomar la educación cívica como un objetivo concreto y un valor, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta de la importancia que tenía ese objetivo cuando empezamos a trabajar. Tenemos un despliegue territorial muy interesante. Nosotros tenemos 16 consejos regionales, le llamamos, 16 equipos regionales, 16 espacios donde se configuran o confluyen organizaciones vinculadas a este nuevo pacto social, en su mayoría, pero también organizaciones sociales. En algunos tenemos la presencia de algunos municipios, en algunos espacios tenemos presencia de organizaciones sociales, de unidades comunales, de juntas de vecinos. Es el caso del Maule, que se está conformando hace poquito y que tiene la perspectiva de poder generar un espacio lo más amplio y diverso posible, que sostenga en un primer momento este objetivo de formar a otros, ¿no? De formarnos en conjunto, de entender que la convención mixta no es una convención entre hombres y mujeres o una convención paritaria, no lo es una convención que reúne a parlamentarios y a personas elegidas, parlamentarios que son los mismos que ya están elegidos, ¿ya? Y que van a mantener su dieta y que van a poder elegirse nuevamente en un año más, ¿no? O postular a cargos públicos. Versus una convención constitucional, que sabemos que es una especie de eufemismo para hablar de asamblea constituyente, muy a la chilena, digo yo a la chilena en esta historia que hablamos de la participación ciudadana, ¿no? Y que es 100% elegida, que va a estar inhabilitada a postular a cargos públicos por un año, quien sea elegido como convencionalista, como convencionalista, bien digo. En fin, información sobre que esas elecciones van a ser reguladas por la ley electoral que aplica para la elección de diputados, es la misma forma, ¿no? Y eso tiene muchos pros y contras, ¿no? Para los independientes, por ejemplo, que se definió hace no muy poco tiempo atrás la paridad para esa convención y no para la mixta, ¿no? Que no hay todavía nada resuelto respecto de los escaños reservados para pueblos originarios. Es decir, que sepamos qué estamos votando, que sepamos cuál es el alcance de nuestro voto, ¿no? Para un otro lado. Que si yo voto rechazo, igual voy a poder elegir entre convención mixta o convención constitucional, no quedo inhabilitado para eso. Es decir, y eso ha sido muy bien recibido como una demanda, ¿no? Tenemos claro de que no está esa información, no se entrega. Si ustedes piensan, no hay ningún organismo tampoco institucional que la esté entregando, ¿no? Que haga ese ejercicio. Entonces, es un vacío enorme que tributa a esta ausencia de entender la participación social y la participación ciudadana, la participación política como un derecho. Entonces, por ahí vamos.
el primer objetivo, 25 de octubre, que podamos formarnos e informarnos para decidir a conciencia, ¿no? Claramente. Decidido eso, el poder generar espacios que incidan derecha y vinculen nuestra opinión con lo que va a ser la elección de convencionalistas en un primer momento, y luego con la convención propiamente tal. Y ahí lo que, que tenemos diseñado es poder levantar espacios de diálogo ciudadano a nivel nacional, con esta estructura territorial que les comentaba, que es bien inédita, siento yo, desde la sociedad civil, quizás incipiente, pero muy inédita, levantar demandas, levantar miradas, levantar opciones para entrar a discutir el tema de fondo y a salir del procedimiento, que es qué país queremos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores, los derechos que vamos a implementar y que queremos que nos guíen? Y luego, cuando la convención funcione, no sabemos cómo va a ser el reglamento, entiendo yo, y Rodrigo me podrá corregir como abogado, que es la misma convención la que genera su propio modelo de regulación. ¿Cómo van a estar, cómo va a ser considerada la participación, ¿no? Los dispositivos de participación ciudadana para esa convención, que debería durar un máximo de 9 meses, para luego generar una propuesta que pasa directamente a un plebiscito de salida. No se entrega una propuesta a la Presidencia de la República, no se entrega una propuesta al Parlamento para que sepa, no, se entrega para que inmediatamente se genere un plebiscito de salida para su aprobación. La Presidencia de la República es un buzón, ¿no? Traspasa esta propuesta y se vota. Voto que sí va a ser obligatorio, a diferencia del plebiscito del 25, que todavía es voto voluntario. Y que todavía tenemos peleas que dar respecto de ese incluso voto. No, nosotros queríamos y abogamos porque para el 25 de octubre, 26 de abril original, pudiesen votar quienes fueron los principales impulsores de la revuelta social, que son los jóvenes, que son los mayores de 14, 15, 16 años. No van a poder votar este 25 de octubre. Sí, y queremos que sí puedan hacerlo el 11 de abril en las convencionales, y que sí puedan hacerlo cuando sea el plebiscito de salida. Y esa es una bandera de lucha muy interesante. Abrir el espacio de debate respecto del país que queremos a los niños, niñas y adolescentes. Generar esa dinámica de una visión de un Estado plurinacional. Entender qué significa un Estado subsidiario y cómo estamos funcionando. Esas discusiones de país son las que vienen después del 25 de octubre, y va a ser muy intenso porque vamos a estar contracorriente, creo yo, personalmente, en términos de el impulso desde la estructura institucional a este tipo de dinámica. Entonces, el proyecto te lo acabo de describir en términos estratégicos de aquí hasta que termine este proceso, que durará 2 años, creo, más o menos, un poco más, y esperamos acompañar todo ese proceso desde esa lógica. Hoy, y cierro, nos interesa que la gente vaya a votar, que la mayor cantidad de gente posible vaya a votar, y ahí el tema de la pandemia y del plebiscito seguro es un tema que, si tenemos tiempo, podemos conversarlo también. Perdón si me extendí. No, súper bien. Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Alex. Sí, en esto bueno, lo que decía Alex, yo creo que hay una, ¿cómo decirlo? El proceso constituyente ya está funcionando, a mi juicio. No parte porque una parte de la institucionalidad haya dicho que de aquí parte y estas son las fechas. El que estemos haciendo ejercicios como este, o el que hayan cabildos en todos lados, donde la gente ha discutido infinitamente temas asociados a lo constitucional, o no a lo constitucional, pero a lo estructural por lo menos, o lo que decía Alex con el tema del pacto social, es un proceso constituyente. Esto es como magia casi, es como hay a los que somos fanáticos de la Guerra de las Galaxias, es como una alteración de la fuerza del sistema, que se altera porque ya hay otras energías puestas a disposición de un proceso en donde te pusiste a cuestionar cómo estaba construido este sistema. Y ya no solamente con el cuestionamiento habitual, que era esa energía media como cansada, que era como, yo siempre uso el ejemplo de las personas que al tomar once se hacían un té con un pan en la cocina mientras veían las noticias y reclamaban contra los políticos en las noticias, que era como, son todos iguales, da lo mismo. Ahora hay un nivel de seriedad en la puesta a disposición para cambiar algo que lo hace muy distinto antes.
Cuando recién pasa el tema del 18 de octubre y cuando empezaron a aparecer las primeras discusiones sobre el cambio constitucional, yo me acuerdo que hice una publicación en mis redes sociales para ver si que alguien quería hablar de la Constitución, y yo dije, no me va a pescar nadie, porque más encima como abogado del latero va a hablar cosas así. Y nunca antes había, yo creo que para los abogados constitucionalistas, como el momento en que fueron populares en su vida, porque nunca nadie antes los pescó en nada, y ahora de repente se volvió muy interesante. Y alcancé a hacer, me moví por toda la región del Maule y alcancé a hacer 85, 86 conversaciones constituyentes, de Cauquenes a Parral, a Linares, a Curicó, en Talca, por supuesto, San Javier, Constitución. Y en el fondo el valor de lo que había detrás es un poco lo que decía el Alex, como hay una intención de informarnos y de discutir con interés colectivo, además, porque no es solamente lo que decíamos, sino la forma en que lo hacíamos, en donde nadie andaba buscando sacarse una foto con alguien, ni capitalizar algo como para llevarse, liquidar algo y llevárselo para la casa. Lo que había era una intención súper honesta de discutir cosas mucho más profundas que nos daba lata hablar, y que cuando lo hacíamos temíamos que alguien llegara a llevarse esa pelota para la casa. Y yo creo que ahí está la principal virtud del proceso, por eso me parece que es hasta casi que romántico, más que lo normativo, como decía la Susan, es lo que ocurre en lo social, que es efectivamente esa movilización constituyente. En la fundación en la que yo trabajo, por lo menos también, de hecho nosotros somos parte también del nuevo pacto social, y así partió de hecho con el Ahora Nos Toca participar, en donde las primeras reuniones eran como súper caóticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar plata? Porque no hay fórmula para poder como financiar a gente que se traslada de todos lados y generar insumos y todo. Y de alguna manera ha empezado a funcionar justamente sobre esa base de confianza, en donde se suman. El otro día tuvimos una reunión donde la mitad eran dirigentes sociales del Consejo del Maule, y lo bonito era que son dirigentes que están comprometidos, que quieren discutir cosas, y que no son dirigentes que están preguntando como, vale, ¿a qué horas va a pasar, no sé, una máquina de pavimentación por afuera de mi casa porque si no, no trabajo? Que era como el mito que había muchas veces sobre la participación de dirigencias sociales o territoriales, que es como lo clientelar o lo asistencialista. En realidad no, es una disposición de todas y todos que están dispuestos a ver si es que podemos cambiar algo. Y ahí radica para mí la verdadera fuerza, y por eso el tema de sumarse o desde la Hora Nos Toca, o al proceso mismo constituyente, lo que lo va a volver constituyente efectivamente, o lo que lo está volviendo constituyente, es justamente la fuerza de las personas que van a participar en él. No hay norma que aguante para poder justificar algo que lo tenemos que definir nosotros con nuestros propios códigos, por mucho que la norma diga una cosa u otra. Sí. Bueno, acá desde Sur Maule, en el fondo, cómo estamos proyectando, trabajando como ahora y pensando en el futuro, es como continuando como con esta vocación de trabajar como en el empoderamiento comunitario, avanzar hacia territorios más sustentables, pero también luego desde hace un tiempo, tenemos un fuerte proceso interno también, como estamos centrados como en la promoción de una nueva construcción de sociedad, fundada como en otros principios, muy inspirada como en la concepción del buen vivir. Estos procesos como que nos llevan por un camino interno que ha sido muy enriquecedor, en el fondo, de revisar nuestras prácticas, de cómo trabajamos, cómo comunicamos, cómo debatimos, ¿cachai? De recuestionar nuestros éticos, cómo los diagnósticos, cómo los abordar, hacerlo como de lo más coherente posible a la sociedad que queremos construir. Entonces, a la par que estamos haciendo como este cambio, esta transformación interna, que viene desde hace ya varios años, también seguimos expresando eso hacia afuera, en el fondo, y cómo empujamos estos cambios de la mano con las comunidades, como tratando de salir como de esta caricatura que hay de la ONG súper paternalista que lleva de la mano a los movimientos, que quedó de la mano, que demostrado que no es así. En el fondo, cómo impulsar los procesos a partir como de distintas miradas, y en estas miradas nosotros como que la hemos articulado como en tres grandes áreas.
que un área sería como territorios y comunidades sustentables, que desde ahí trabajamos directamente en lo comunitario a través de desde miradas como desde la economía social y solidaria, el trabajo comunitario. Tenemos un área de trabajo importante que es educación, arte y ciudadanía, que en el fondo lo que busca es promover como nuevos paradigmas centrados como en el desarrollo del ser, donde la educación, el arte sean motores para la transformación social, y también a través del área de interculturalidad, género y derechos humanos. Y a través de esas tres líneas estamos desarrollando como nuestro proyecto institucional. Y también estamos muy involucrados también como organización social. Entonces también siendo parte de articulaciones comunales y regionales, de organizaciones que están involucradas como en este proceso de cambio. Entonces a través de esos tres caminos nosotros proyectamos y nos involucramos como en lo que viene, como siendo actores, participando en distintos niveles. Y frente a eso, el tema del proceso constituyente también lo estamos como viviendo desde hace un tiempo, y también entendemos que el plebiscito es como un camino en este proceso constituyente, no es el proceso constituyente. Y frente a eso estamos manteniendo nuestras conversaciones internas, ya tenemos como esta claridad de que debemos ejercer nuestro derecho a participar y de ahí volcar como todas nuestras intenciones y como el camino hacia donde queremos llegar, que es una posibilidad, pero también siempre abiertos a la discusión interna. Entonces, frente a esto, frente a esta definición interna, nosotros también nos sumamos al consejo, pues, de la hora nos toca participar, sintiendo que es como un espacio necesario y súper válido, como para poder enfrentar el proceso constituyente, más allá del plebiscito, pero con la convicción de que hay que participar en él. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahí están las redes sociales de cada organización y del proyecto también, y ahora les toca participar para que la gente pueda entrar, pueda ver las agendas y todo lo que se está realizando y también participen. Nos queda poco tiempo, pero no nos queremos ir sin hacerles una última pregunta, así de manera a intentar sintetizarla un poco. Y es, desde todos estos saberes que ustedes tienen, desde todo este trabajo que vienen realizando en los territorios a nivel país, ¿cuál es su ideal de país? Si tuviéramos que sintetizarlo, ¿cuál es ese ideal de país? ¿Quién dijo yo? Yo digo yo. Bien, es amplio y sintetizando, haciendo el ejercicio de sintetizar. Yo creo que uno de los elementos que también han quedado al desnudo a partir de todo el proceso que venimos viviendo desde octubre pasado, que ya va a ser un año, es el tema de la descentralización. Yo creo que un país que imagino y sobre el cual me gustaría conversar, discutir, deliberar en este espacio que se abre, es cómo revertir esos procesos centralistas que efectivamente se dan desde la lógica, ¿no?, del centro y la órbita a nivel nacional, pero que también se dan intrarregión, ¿no es cierto?, intraespacios regionales. Y revertir eso implica una concepción, dar vuelta a todos los elementos, ¿no? Entender cómo cómo se van a distribuir las tomas de decisiones y cómo esas tomas de decisiones, desde mi perspectiva, sería deseable y saludable que fueran absolutamente territoriales y locales, ¿no? Que tuvieran un espacio para esa variable, para ese atributo. Eso. Gracias. Con eso zafo de la pregunta. Rápidamente. No, súper bien. Rodrigo, ¿puede ser? Que me puse a pensar en la pregunta delante. Es difícil decir cómo uno quiere, cómo le gustaría que fuera este país, dado lo que ha conocido de él y las reales posibilidades de hacerlo. A mí me gustaría que fuera un país donde fuera más posible reconocer el poder de todas y de todos. Como estamos demasiado acostumbrados a una simetría muy brutal de poder y se manifiesta hasta en el trato.
donde si no tengo lo que decía delante, como si no tengo una piocha encima, no tengo poder. O si no tengo un apellido determinado, no tengo poder. O si no me veo de una manera, no tengo poder. Cuando en realidad me parece que es súper aceptable lo que decía la Susan, como el poder lo hemos tenido y se ha ejercido. El problema está en que se ha bloqueado. No es un problema de las personas, es un problema de las estructuras en donde las personas no tomaron participación para poder desarrollar. Y ese pacto social en el fondo yo sí creo que lo había un pacto social, pero un pacto de una sociedad de hombres militares que definió sus propios reglamentos internos, excluyendo a todos los demás. Y la vía yo creo que también es estar dispuesto a esa clase de tensiones, porque finalmente la participación no es algo armonioso, es algo, yo diría que es como hermosamente caótico, porque tienes que estar disponible para incomodarte también muchas veces y no dar por sentadas las verdades que uno mismo se autoconstruye. Y ahí esa pega me parece que es una bonita oportunidad desde la interna. Nosotros también en Urbanismo Social pasamos por un proceso igual de nueva construcción. Hoy día estamos mirando esto más desde una perspectiva de una corporación con alma de cooperativa, donde haya efectivamente participación de la gente que trabaja de forma mucho más abierta, hasta la oportunidad que tenemos hoy día, por ejemplo, de estar comunicándonos y trabajando juntos o viendo si es que podemos hacer cosas en conjunto desde Sur Maule, desde Urbanismo Social, desde los territorios, desde las organizaciones sociales, con una mirada mucho más abiertamente política, porque lo que estamos haciendo es política, independiente de cuáles son los códigos y los lenguajes que preferimos para poder dirigirnos a las personas, esto tiene que ver con política y por eso pasa la mayoría de las respuestas. Ya, ¿cómo es la sociedad o el país ideal? Aquí voy a ser súper esquemática, como súper matea, así como me enseñaron en sociología, lo social, lo institucional, lo económico, lo político, y agrego lo que he aprendido en Sur Maule, como lo que tiene que ver con la importancia del desarrollo del ser humano, y por supuesto incorporar la variable ambiental. Me llegó a caer esto, mis profesores de sociología se espantaron. Bueno, en lo social, ¿qué es lo que soñamos en el fondo como una sociedad que permita que todos seamos reconocidos como sujetos y como en cuanto sujetos podamos ejercer resistencia a la dominación, que tengamos muy patente el valor hacia nosotros mismos como individuos, en nuestras identidades particulares, y que partamos como desde la libertad y del reconocimiento de los demás. Eso como desde lo social, basado como en una organización, en un tejido social vivo, que haga el ejercicio de la participación, lo realice, pero que además este ejercicio sea acogido en un sistema político que cuente con los canales válidos para que la ciudadanía efectivamente pueda participar y que los representantes también sean fieles a la elección, que en el fondo no cuando lleguen al poder digan, no, yo estoy aquí para hacer valer no sé, por los principios de la nación, y como que se olvidan también de quienes representan. Como muy importante, un sistema político de democracia profunda, que en el fondo valide el ejercicio ciudadano y lo incluya en la discusión de las leyes, en la discusión de las políticas públicas, que sea establecido la forma, no sé cómo, tal vez como con mesas de trabajo, no sé, pero que la voz de la ciudadanía esté patente, siempre. Un sistema económico que esté fundado como en principios más sociales, que reconozca que en el fondo no se habla de recursos nacionales, sino que se habla de bienes comunes, que los recursos naturales son bienes comunes, que se agotan, que son finitos, y a partir de eso se definan cuáles van a ser los sistemas productivos que se van a construir y que estos sistemas productivos siempre rediten a los territorios. Y es como eso principalmente, o sea, una sociedad con democracia participativa, que sea sustentable, donde los territorios puedan, y los habitantes de sus territorios en el fondo puedan tener una buena vida como en todo sentido, en lo ambiental, en lo económico, en lo social, en lo político. Eso principalmente. Bueno, gracias a los tres. Yo creo que esperamos que todo eso ocurra, que haya un Chile descentralizado, que haya un Chile en el que todos y todas tengamos poderes, pero poder real, y que sea visibilizado, que sea vinculante, y también que tengamos bienestar, es como lo que podría de pronto también como sintetizar de lo que tú dices, un bienestar humano,
para todos y para todas. Y Chile pueda proveer eso, ¿no? Bonitos sueños, bonito ideal, que hay que intentar ponerlo en práctica desde todo lo que ustedes han venido realizando y que sin duda todo suma y por eso estamos en este espacio también, para co-construir entre todos, porque es posible que nuestros países avancen y es posible que también nuestra región de América Latina lo haga. Así que, no sé, Víctor, agradecerles a los tres por este espacio. Estamos justo en el tiempo. Así que, Víctor. Agradecer, Alex, Rodrigo, Susan. Eso, yo creo honrando mucho la palabra, las visiones y las relaciones, ¿no? La articulación, el que se crea y se co-construya, como bien dijo Jennifer. Así que hay tarea, esperamos vernos en el trabajo ahí, en lo comunitario, lo social, en las distintas dimensiones que hemos elegido estar. Así que eso, muchas gracias, un gusto esta conversación, este diálogo. Y no sé si alguien rápidamente quiere decir algo. Solo agradecerles a cada uno y a cada una. Ha sido muy, muy interesante, sumamente provechoso. He aprendido mucho escuchándoles, así que muchas gracias por la invitación. Y a su disposición. Sí, yo también muchas gracias por el espacio. Sur Maule tiene una trayectoria súper importante, no solamente a nivel regional, sino que ahora también a nivel internacional. Evidentemente es un espacio donde hay muchas oportunidades y es muy, muy valioso que se abran espacios como este que ustedes convocan hoy día para poder discutir y para, por sobre todo, también participar en Ahora Nos Toca Participar, donde también somos parte y estamos muy comprometidos. Sí, de mi parte agradecer a los invitados, que la conversación estuvo muy interesante, muy bonita, muy constructiva, y que seguramente ya la próxima semana nos vamos a ver en la primera sesión de regional, que no me acuerdo cuándo es, Alex. Sí, gracias por recordarlo. Sí. Tenemos el miércoles 19 de agosto a las 7 de la tarde un taller de formación de los que hemos venido hablando, en lo que conversamos durante el programa, dirigido a toda persona y organización de la región del Maule que esté interesada en conocer estos contenidos transversales de constitución, participación y el itinerario de este proceso, y que después pueda replicarlo en sus comunidades, con sus vecinos, con sus amigos, con su grupo de trabajo. Es un poco el principio que nos motiva. Y eso es el 19 de agosto a las 7 de la tarde, y a través de Sur Maule y del Consejo previamente tal y sus organizaciones, lo vamos a difundir profusamente. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Hasta una próxima Chao. programa. Adiós. Chao.